un esfuerzo para todos. Disculpo la presencia de Noelia Losada, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, que junto con el Trienio Liberal. Cuando nosotros iniciamos toda la programación nos dimos cuenta que faltaba un tema fundamental en el trienio, que este es el tercer año que llevamos, que es el proceso de independencia de las naciones americanas justo desde la Constitución de Cádiz y el empuje en el mismo trienio liberal. ¿Cómo fue entendido? Esto es un hueco que no lo habíamos estudiado y consideramos muy importante abordarlo, porque aunque la mayoría de los españoles lo que hemos hecho es pasar páginas respecto a América de una forma sin más trauma, sin más complicación, desde el punto de vista institucional puede ser, pero desde el punto de vista de las relaciones interpersonales siempre han existido y siguen existiendo unas íntimas relaciones comerciales, familiares, culturales, de todo tipo con América. Entonces, creímos fundamental poner en relación el trienio liberal y las independencias de las naciones americanas. Esta tercera conferencia estará impartida por don Manuel Chus Calero. Manuel Chus es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaime I de Castellón. Es autor de numerosísimos libros. Voy a citar algunos: La Cuestión Nacional Americana de las Cortes de Cádiz, La Tribuna Revolucionaria, la Constitución de 1812 en ambos hemisferios, y también coautoría Las Independencias en América, Tiempo de Revolución, Comprender la Independencia Iberoamericana, A las Armas, Milicia Cívica, Revolución Liberal y Federalismo en México, 1812-1846, Tras la Guerra, La Tempestad, Reformismo Borbónico, Liberalismo Lozanista y Federalismo Revolucionario en México, y últimamente también con Pedro Rújula, coautor de El Trienio Liberal, que creo que es este libro, ¿no? Revolución e Independencia, 1820-1823. Imparte al mismo tiempo másteres sobre la historia militar de las guerras contemporáneas y historia del mundo hispano, las independencias iberoamericanas. Según el doctor José María García León, profesor de Historia, y Luis Castaño Zuluaga, que fue el conferenciante antecesor de Manuel, estamos en presencia de un peso pesado en lo que es el conocimiento de la historia de este periodo liberal y la relación del liberalismo oceanista con todo el proceso de independencia de las naciones americanas. Efectivamente, yo he tenido oportunidad, aunque soy lego en la materia, porque soy más pequeño aficionadillo, pero sí he tenido la oportunidad de que he citado en numerosas ocasiones en los diferentes autores que han examinado y han publicado respecto al periodo liberal, el periodo del trienio liberal y toda la revolución liberal. Si se permite decir revolución liberal, que es un tema que todavía no sé yo si llega a ser una revolución con un gran meneo liberal. En Hispanoamérica sí, pero en España no, parece que no. Con presidencia del gobierno, la memoria, el Senado y el Centro de Estudios Constitucionales, Políticos y Constitucionales organizó recientemente una jornada sobre el trienio liberal y la independencia de las naciones iberoamericanas, que yo creo que ha sido una actividad académica bastante importante. Nosotros humildemente iniciamos el año 2020 el proceso de conmemorar el bicentenario del trienio liberal, y bueno, entre presentes y a través de los canales de YouTube de internet, pues ha sido seguido por numerosas personas. Yo ya no digo nada más. Manuel, cuando quiera, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí
en el Club Liberal 1812 en Málaga, en este ciclo de conferencias, y no lo digo solamente por protocolo, como es conveniente y evidentemente requiere la educación, sino que también es sincerísimamente, por bastantes motivos, o por algunos motivos. En primer lugar, porque cuando yo tuve noción que el Club Liberal 1812 estaba haciendo ciclos de conferencias sobre el trienio liberal, me alegré notablemente, porque, si no recuerdo mal, hace ya un par de años, por lo menos, al principio de la pandemia y luego la pandemia, el tiempo pasa rápido y estábamos conversando, y afortunadamente pasa rápido y en un sentido magnífico. Estamos reunidos hoy sin mascarillas en general, y esos son síntomas que la ciencia no es milagrosa, sino que además funciona y ha funcionado muy bien, y como bien sabemos, universalmente. La segunda cuestión es que recuerdo perfectamente 2 veranos, iba a decir de mi adolescencia, pero ni siquiera, que pasé en Benalmádena. Lo recuerdo perfectamente, por muchas cosas además, y una parte de la familia materna vivió durante bastante tiempo en Benalmádena, y sé que se vive muy bien, igual que también en Valencia, pero no había regresado desde hacía, vamos a decir, bastantes años, y por lo tanto ha sido esta invitación que amablemente me han realizado tanto el club como el ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, y evidentemente el profesor Jesús Pérez Lanzac y María Montiel, les agradezco muchísimo. Doblemente por hablar del trienio liberal, o mejor dicho, triplemente, para intentar hablar del trienio liberal y América, que hasta hace poco son 2 cosas raras, y intentaré explicarme por qué. Y en segundo lugar, por estar aquí en Málaga. Muchísimas gracias. Y en cuarto lugar, por estar delante de ustedes, a ver si les parece al menos un poco interesante lo que tengo que plantearles en unos minutos prudenciales, porque María me decía con toda confianza, no, puedes intervenir 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y algo. Pues me parece muchísimo, aunque yo luego digo que no voy a intervenir tanto y después sigo hablando y hablando y me tienen que parar. Les pasa, imagino, a muchos de nuestros colegas, pero voy a intentar cerrar más o menos algunas cosas en un tiempo prudencial, no se asusten, más o menos 40-45 minutos, algo así. Y decía que son 2 cosas de una casi rara avis, y tendría que haberlo dicho en 2019-2020, es decir, anteayer. El último gran libro, aunque de 80-90 páginas, sobre el trienio liberal, se publicó en 1980, y lo publicó un grandísimo historiador que se llamaba Alberto Gil Novares, y se tituló así, El trienio liberal, 1980. Desde 1980, y me sabe mal decirlo, pero hasta 2020 prácticamente no hubo una monografía sobre el trienio liberal. Hubo evidentemente estudios sectoriales, regionales, locales, temáticos sobre el trienio liberal, pero no fue, y tenía que haber dicho hasta hace unos meses, no es, pero me voy a equivocar porque están saliendo cosas auténticamente impresionantes en los últimos meses, en el último año, y me consta que va a salir más en el contexto de este bicentenario, como actos como este están promoviendo, obviamente. Un periodo en donde la historiografía española le haya dedicado especialmente atención, al menos desde los 80. Pero tampoco es una cuestión específica del trienio liberal en la primera mitad del siglo XIX, y me atrevería a decir casi en el siglo XIX en general, y voy a matizar, siglo XIX español, porque es un siglo históricamente, historiográficamente, que ha quedado olvidado. Si nosotros repasamos la gran historiografía que se hizo
en España en el final de los 70 y principios de los 80 sobre el siglo XIX y sobre todo sobre estos periodos, la primera mitad del siglo XIX, están aparejados a grandísimos historiadores. Recientemente, además, al menos 3 fallecidos en los últimos 3, 4, 5 años. Si hablamos de Miguel Artola, José Fontana, el propio Gil Novales, Irene Castells, Antonio Montaner, pues son grandes nombres con una gran trayectoria detrás que se puede constatar en sus bagaje de obras. Pero ahí se quedó prácticamente, ahí se quedó. En los últimos años yo hice un recuento de los congresos de historia contemporánea bienales que se celebran en España y sistemáticamente los últimos 20 años, y no solamente es una opinión, lo puedo demostrar, no es el caso, de unas 30, 40 mesas de cada uno de esos congresos, hay 1, 2 dedicadas al siglo XIX. No por nada, sino porque la gente, vamos a decir, más joven, no solamente joven, sino más joven, pues se dedica a cosas que les parecen muy contemporáneas, y el siglo XIX quedó como una cosa de prehistoria dentro de la contemporaneidad. Si unimos además el otro binomio, América, entonces la cosa para mucho, y para largas conversaciones y para largas debates, que no voy a hacer, pero sí en este caso matizar. Si nosotros repasamos la historia, por otra parte, y no me canso en halagarla, gran historia de España, de los años 70 y 80, quizá también 90, del siglo XX, de este primer tercio del siglo XIX, América pasó casi desapercibida. Historiamos, mejor dicho, se historió magníficamente bien la guerra de independencia, se historió las Cortes de Cádiz, se historió la Constitución del 12 fantásticamente bien, se historió incluso el sexenio absolutista, con menos estudios, puntualmente el trío liberal, y podíamos seguir. Sin embargo, se estudió desde una perspectiva peninsular céntrica, como si América no existía. Y esto planteó en los años 90 un problema, y un problema importante, y era cómo radiografiar, cómo explicar de una forma ya de mayor envergadura, de mayor consistencia, más, diríamos nosotros, universal, pero seguramente acercándonos a ese momento histórico lógico y normal. Historiar la guerra de independencia, los intereses de Napoleón, las propuestas de las Cortes de Bayona y un largo, etcétera, sin la importancia, la presencia, la interrelación, los vínculos políticos, económicos, culturales, ideológicos y un larguísimo, etcétera, entre la monarquía española, tanto la parte peninsular como la parte americana. Y eso fue un déficit notable. Y hay que decir que en los años 90, especialmente potentes historiografías como la mexicana, en menor medida la argentina, no porque sea menos potente, sino porque impactó de una forma menor la cuestión del 12 y les interesó otras cosas. La centroamericana en los últimos 10, 15 años, evidentemente la peruana, la ecuatoriana y obviamente la cubana, puertorriqueña, nos adelantaron desde los 90, porque a pesar de la losa que llega hasta hoy, tan importante y tan difícil de levantar para los historiadores que tenemos una percepción científica de la historia, que es el nacionalismo, me diría a veces el casi ultranacionalismo de cada uno de estos países, empezaron a coordinar y a entrelazar cuestiones centrales para explicar incluso las independencias. Y la cosa fue difícil en los años 90 y finalmente me dedicaré puntualmente a esto en mi intervención. Y nos llevaron a la delantera hasta recientemente, me refería a los últimos 10-15 años.
Hablar, por ejemplo, de los ayuntamientos constitucionales entre 1812 y 1823 en América no era una excepción. Para matizar, al menos en lo que era Nueva España, Cuba, Puerto Rico, Centroamérica y gran parte del mundo andino, para matizar. Más, porque si no, no me van a dejar en paz casi mis amigos filipinistas, más filipinos, porque uno habla de América y siempre se olvida también del otro ultramar, que es el Pacífico asiático, especialmente una gran constelación de islas, casi 200, como son las Filipinas. Afortunadamente, en los últimos 10, 15 años, no sabría precisar, esto ha cambiado y hay no solamente relaciones y buenos grupos de investigación entrelazados, sino seguramente una historia mucho más próxima, mucho más aproximada de lo que pudo ser aquella realidad. Pensar en las zonas como Málaga, estamos hablando de Cádiz, incluso en Valencia o en la propia Madrid, en un mundo de entre 1800, sin radiografiar lo que era ese mundo en la península, sin la parte americana, incluso la parte de Manila o de Asiática, quedaría totalmente impensable, ahistórico. Afortunadamente, yo creo que eso se ha restablecido. En segundo lugar, lo que quería decir antes de empezar rápidamente es que efectivamente yo me resistía hace unos años a pensar que las conmemoraciones habían surtido de un efecto imán, de un efecto revulsivo para atraer y entrelazar unas redes de investigación rigurosas, plurales, científicas sobre estos temas. Pero visto con una perspectiva de 10 años, que es una buena perspectiva, todas estas conmemoraciones que se celebraron desde 2008, tanto en España como en América menos, que se celebraron en 2009 en América, en 2010 en América, hay que recordar cómo las Cortes de Cádiz, el bicentenario de las Cortes de Cádiz, y también voy a matizar el bicentenario de las Cortes en la isla de León, luego San Fernando, o la isla de San Fernando y luego San Fernando, porque no fue en Cádiz, al menos hasta febrero de 1811, surgieron también como un elemento central, y se puede ver. Y ahí hubo un punto de unión muy interesante que llega hasta hoy, y es entrelazar todo ese momento central para no la historia hispanoamericana o la historia española, sino para la historia universal. Y esto sigue siendo uno de los elementos de batalla, al menos mío, que está en la agenda de propuestas, y lo seguiré repitiendo. Entre 1800 y 1830, al menos, buena parte de lo que giraba en los aspectos centrales, económicos, sociales, culturales, ideológicos, políticos y un largo etcétera, giraba en función del mundo hispano. Otra cosa es cómo se contó la historia, especialísimamente después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo las academias francesa y la academia anglosajona, tanto británica como norteamericana, construyeron una historia universal en función de modelos y en función de unas historias determinadas que no eran las hispanas, como bien sabemos. Si nosotros repasamos cualquier buen manual de historia contemporánea universal, la que decimos a nuestros alumnos universitarios o de bachiller que lo tomen y que aprendan, el programa docente que tenemos nosotros, tenemos en común el mismo programa en buena parte de Europa, en gran parte de América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá. Y no digo en África y en Asia porque los desconozco. Seguramente también en Oceanía. El primer tema es la revolución industrial en Inglaterra. El segundo tema es la revolución francesa. El tercer tema son las revoluciones del 20. España tendrá un par de renglones, de líneas,
los años 20, 30 y 48. El siguiente tema es el imperialismo. Entonces aparecen dos continentes, pero aparecen dos continentes porque lo ocupan una parte de Europa, que es África y Asia. El siguiente tema es el imperialismo, como estamos diciendo. El siguiente tema es la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el crack del 29, Segunda Guerra Mundial, fascismo y nazismo. Y en esa constelación de la historia universal, no toco el micrófono más, ¿dónde quedó el proceso mayor de descolonización en 22 años que descolonizó un continente? Porque si nosotros vemos hasta dónde llegaba Nueva España en 1808, prácticamente llegaba hasta la actual 7, Vancouver, prácticamente la costa oeste de Estados Unidos, y ocupaba un tercio del actual Estados Unidos, como bien sabemos: California, Nuevo México, Arizona, Texas, etc. Es decir, yo creo que eso hay que replantearlo y repensarlo y ver y explicar también por qué dos grandísimas academias ganaron historiográficamente, también ganaron la Segunda Guerra Mundial, aunque una, Francia, que yo sepa, no ganó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ganó en el 45 el reparto de Alemania en estas cosas y el plan Marshall, pero militarmente no, y reorientar esas cuestiones. Dicho esto, les voy a intentar explicar en los minutos que prudencialmente me quedan 5 puntos, los cuales ya casi voy a renunciar a 2, pero 5 puntos me planteo de principio. El impacto de 1820 en Hispanoamérica, la importancia del liberalismo docenista en Hispanoamérica en un bienio que fue crucial. Y hay magníficos estudios que ya se han escrito, se han prodigado hace unos pocos años. Cuando hablo de pocos son 10, 15 años en historiografía, y se siguen haciendo. ¿Cómo explicar que en el año 21 los dos grandes virreinatos se independizan? En el caso del Perú no, pero en el caso de Nueva España, que conlleva toda Centroamérica hasta Panamá, se independizan prácticamente sin disparar un tiro. ¿Cómo explicarlo que desde febrero del 21 hasta septiembre del 21, Nueva España, Centroamérica, más buena parte del mundo andino, no solamente Lima y una parte del norte de Perú, sino también, aunque ahí sí que hay guerra, prácticamente está ya independiente? Y eso hay que explicarlo y seguir explicando. ¿Y qué pasa en ese momento en España? ¿Cómo se responde desde España? 3, los diputados americanos en las Cortes del Trineo Liberal, que ahí me voy a dedicar bastante tiempo, no lo voy a hacer, simplemente algunos fogonazos. Las independencias en cuanto a la guerra de la Constitución en México, Centroamérica y Perú, que estaba diciendo, y sobre todo terminaré con este planteamiento de un concepto que se ya desde 1955 como revoluciones atlánticas para explicar las independencias hispanoamericanas. Claro que Ecuador, una parte pequeña, ¿no? Ecuador, Perú y Chile, cada vez una parte de nuestros colegas se enfada cuando hablamos de revoluciones atlánticas, porque ellos levantan la mano y dicen: nosotros somos pacíficos, nosotros somos la parte pacífica, y evidentemente una gran parte también, la otra parte centroamericana y mexicana, pues bueno, gana el Atlántico, pero no descuidemos el Pacífico y todas las relaciones que siguen teniendo con Asia. Soldados, mi amor hacia vosotros es grande, por lo mismo yo no podía consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de vuestra patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo, y que se os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y la opresión. Son las famosas, fragmentos, famosas frases de Rafael del Riego encaramado al balcón de la magnífica pero pequeña también plaza de Cabezas de San Juan, como bien sabéis, aquí a 200 kilómetros en la provincia de Sevilla, en uno de los pronunciamientos que se han venido repitiendo desde 1814 con distintos signos, pero que aquí sí que van a parar, como bien sabéis, el embarque de 6-7 mil soldados que estaban justamente en Andalucía esperando embarcarse a América
para ir a una más sistema de reconquista, en este caso destinado al Río de la Plata, y podríamos describir por qué el Río de la Plata. Eso fue en enero, como bien sabéis, de 1820. El pronunciamiento no triunfa, como bien sabéis, pero se produce todo un estallido en notables ciudades como eco, en este caso de Riego, en toda España. El sistema ya no aguanta más, son 6 años, pero aunque Fernando VII se ha encargado de decir también otra de esas famosas, evidentemente no lo redactó él, sino sus asesores, de borrar de en medio del tiempo la Constitución del 12 en el golpe de Estado de 4 de mayo de 1814, la Constitución del 12 en 1820, 21, 22, 23 e incluso en su tercera proclamación, 4 de agosto de 1836, se proclama por tercera vez. Es un mito. 1820 es un mito. Quizá esto le va a pasar factura, no a la Constitución, sino a muchos constitucionalistas, como ahora intentaré explicaros. Porque pensaban que solamente con la Constitución en 1820 la guerra en América se iba a paralizar, aplicando la Constitución, deseando que un texto tan luchado por que comportaba no solamente ese texto, sino que comportaba la creación de un Estado liberal en su articulado, solamente con esto se paralizaría la guerra que llegaba desde 1809 en Sudamérica y que llegaba desde 1810 cruentísima en Nueva España, cruentísima. Es una guerra de devastación en Nueva España, es una guerra titulada así en Sudamérica a muerte, y así fue. Una guerra seguramente comparada con la que en España va a tener a partir de 1833 y que llegará hasta 1839, un año más extra en mis tierras valencianas y del norte de Castella, porque el tigre de Maestrazgo Cabrera resistió con sus fuerzas carlistas prolongando esta guerra. Pero ¿qué pasó en América? Tengo que decir claramente que lo que pasó en América hasta hace 10, 15 años eran unas cosas de fogonazos. Es decir, se había reproducido en unos textos, en unos libros fragmentarios, reunir y poner el foco de lo que pasaba en América cuando llegaron las noticias de no solamente Riego, sino sobre todo de la jura de Fernando VII en marzo de 1820, era casi inédito. Y tendría que explicarlo con detenimiento. Simplemente voy a decir que los grandes y magníficos historiadores e historiadoras de las últimas generaciones, cuando estaban estudiando, la mayor parte de ellos y de ellas, cuando estaban estudiando la independencia, no sus independencias, Argentina, Uruguay, Bolivia, etcétera, etcétera, no daban importancia a lo que pasaba, es decir, a la proclamación de la Constitución del 12 en 1820, no iban buscando eso. Entonces lo que sucedió es que durante mucho tiempo también, 1820 quedó un campo desierto, un campo desinteresado, porque lo que interesaba era 1821, tanto para México como para Centroamérica y el Perú, en donde se proclamaba la independencia y arrancaban sus historias nacionales. O si no arrancaban sus historias nacionales, que las hacían retrotraer de 1810, como bien sabemos, incluso en 1809, aculminaban esas independencias en ese momento. Pues lo que pasó, y es una gran historiografía con nombres y apellidos que creo que honestamente, y en este caso hay que citar, fue una proclamación sistemática de la Constitución de 1812, entre mayo y octubre de 1820. La Constitución, este es el fragmento de Fernando VII, como bien conocido, la Constitución primero llega a Puerto Rico, y en estos momentos prácticamente las fuentes son fragmentarias, pero sabemos indirectamente que llega a Puerto Rico. Aquí hay un cursor aquí, ¿verdad? Un cursor.
que no soy de Apple. Ay, no. Bueno, no sé si... Bueno, pues se ubican, llega a Puerto Rico, de Puerto Rico ahí se describe como hay un barco, el Monserrate, que llega a La Habana, y en La Habana se produce una situación que se va a venir repitiendo, ellos no lo saben, evidentemente, se va a venir repitiendo a lo largo del recorrido que va a llegar esa Constitución, esa proclamación de Constitución, como decía, entre mayo y octubre de 1820. Fíjense en este caso las fechas. Fernando VII ha jurado la Constitución 10 de marzo de 1820. A finales de mayo ya llega un barco a Puerto Rico y a La Habana diciendo no que se han pronunciado griego, sino que Fernando VII ha jurado la Constitución. Podríamos estar bastante tiempo pensando y escribiendo qué pasó en ese momento, porque hay una cuestión. No es lo mismo que esas noticias llegaran en manos de un barco francés, de un barco inglés, de un barco prusiano o de un barco español. Porque evidentemente, aunque el contexto de la Europa de la Restauración es totalmente diferente y antagónico a las guerras napoleónicas, obviamente, desde 1815, es un contexto además de vigilancia entre ellos, entre esas monarquías absolutas, y con un papel especialísimo que está jugando no solamente diplomático sino también económico, como bien sabemos, Inglaterra, que no va a entrar en 1817 en la Santa Alianza para apoyarla, pero no pone en la Santa Alianza ni uno de sus soldados para que la Santa Alianza haga su trabajo y que, como se han juramentado, derrocar a cualquier gobierno liberal que exista. En esos momentos el que va a levantar la mano, como ya sabemos, es el español, que, como pasó en el 10-12, conlleva los territorios españoles, los territorios de la monarquía española, que también hay en América y Asia. En La Habana lo que sucede es que empieza a haber una rumorología y el pueblo se entera porque les pregunta a los marineros si es verdad que hay un documento que dice que Fernando VII ha jurado la Constitución. En aquel momento, en 1820, no hay WhatsApp, no hay televisión, no hay radio, y la rumorología ya se sabe cómo se maneja. Hay veces que ha explotado la rumorología y se ha desencadenado absolutamente catástrofes. Desde ocupaciones de monasterios, de pasar a cuchillo 300 franceses en las torres de Cuart en Valencia y una etcétera. Por lo tanto, la rumorología, las autoridades, en este caso españolas, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hasta que el capitán general de La Habana no le llega el documento, obviamente se resiste. Sin embargo, en La Habana es el pueblo la que se anticipa y obliga al capitán general de La Habana, estamos hablando de La Habana, de 1820, a jurar la Constitución antes de que le llegue la noticia que Fernando VII ha jurado, que por otra parte es casi inverosímil, porque en 1820, en marzo, Fernando VII va a jurar eso, cuando se ha levantado hace 6 años contra esto, contra la Constitución. Bueno, de La Habana pasa, en este caso, pues a Veracruz, en este caso viene en todo el gran Golfo del Caribe. Y de Veracruz pasa exactamente lo mismo. El virrey Apodaca ya le han llegado sus noticias, pero no tiene el documento en donde diga que hay que jurar la Constitución. Y evidentemente nadie se precipita, porque como pasaba también en la década anterior, hasta que no llegue un documento, pues entonces pueden acusar de traición quién son ellos para jurar algo que justamente su rey se ha levantado contra él hace 6 años. Y no solamente eso, sino que la mayor parte de las autoridades de puestos claves, y evidentemente los virreinatos y las capitanías generales lo son abiertamente absolutistas, la mayor parte. Y en ese sentido hacen el mismo recorrido que la entrada de los virreyes. Veracruz, bueno, yo dibujo por ahí con mi dedo, Veracruz, Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México.
y por donde van pasando las noticias, espontáneamente se van proclamando la Constitución. Y llega al norte, San Luis, Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas. Esas son las noticias que tenemos, y seguramente mucho más allá. ¿Y qué pasa? En Centroamérica pasa lo mismo. En Ciudad Real, en Chiapas, que pertenece al Reino de Guatemala, pertenece a Nueva España, sino al Reino de Guatemala, en las noticias se proclama y de ahí a Guatemala, Ciudad de Guatemala. Esa es La Habana, esa es Nueva España, eso es Centroamérica, Chiapas, Guatemala, llega a Tegucigalpa, baja a León, también Managua, llega a San José de Costa Rica, llegó a Panamá. Y llegó a Panamá. Pero lo que les estoy hablando son de investigaciones recientes, de hace menos de 10 años. Pero en este caso, cuando uno preguntaba, es más, en 2019, en noviembre, nosotros estábamos en Arequipa y preguntamos a dos grandes historiadores, y la Constitución del 12, ambos por separado, me dijeron, o nos dijeron, aquí no se publicó, en 1820. Y yo les dije, va a ser difícil. No se publicó. Cuando se va a las fuentes y se va a los registros y se va a las actas de cabildo y se va a los ayuntamientos, ahí están esas fuentes. Pero el problema no solamente es un problema de desconocimiento, es un problema de enfoque. No están buscando, están buscando su independencia. Y como bien sabemos, todo el sur de Perú se independizó, como bien sabéis, fue la culminación de una gran batalla, 9 de diciembre de 1823, que se llamó Ayacucho. Guatemala, y en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se proclama la Constitución, y evidentemente, automáticamente, como ahora veremos, cuando se proclama la Constitución, se crean los ayuntamientos y se crean las diputaciones. Pero el instrumento, la institución vertebradora, en ese momento que va a ser del poder local, va a ser los ayuntamientos. Y lo que pasa en la ciudad de Guatemala, estudiado magníficamente bien por Mario Vázquez, y entre otros, es que el ayuntamiento, cuando se proclama la Constitución, recupera el mismo, no van a hacer elecciones, claro, no les da tiempo, recupera el mismo ayuntamiento que habían cesado en 1814. Y en 1814, en Ciudad de Guatemala, lo primero que hizo la restauración absolutista fue quemar en la plaza central de la Ciudad de Guatemala, quemar las instrucciones que este señor eclesiástico, por otra parte, Antonio Larrazábal, llevó a las Cortes de Cádiz en representación de su cabildo en 1811, como todos los diputados americanos. Y las instrucciones lo que planteaban es que querían una serie de derechos y de prestaciones para la ciudad de Guatemala. Esas instrucciones son quemadas en 1814 en señal de restauración de la soberanía real en frente de la soberanía nacional. Antonio Larrazábal es preso y queda en la cárcel hasta 1820. En 1820 lo que sucede es que hay un cabildo, un ayuntamiento extraordinario, se recupera las que aún vivían, las instrucciones se adjuntan a la primera acta del ayuntamiento de Guatemala, se cosen y se dicen, en 1814 las quemaron, ahora las vamos a restituir. Y Antonio Larrazábal es nombrado rector de una de las universidades más antiguas de Hispanoamérica, que es la Universidad de San Carlos, hasta ese momento. Si nosotros leemos los discursos de Antonio Larrazábal en las Cortes de Cádiz, son discursos magníficos, auténticamente magníficos, de un liberalismo ilustrado, impresionante, pero obviamente partidario, entre otras cosas, de la soberanía nacional, que en 1814, con la restitución de la soberanía real, ya era un delito. Y por mar llegan a Cartagena de Indias. Y claro, eso es
tendría que decir casi un apelativo presentista, es un bancal. Toda Nueva Granada está convertida en isla de confrontación ya desde 1810. Eso es una guerra titulada, como bien sabéis, la confrontación en tierra firme de la actual Venezuela a muerte, y no cesará a muerte hasta 1824, incluso hasta 1825, que quedan aún resquicios de confrontación. Pero Guatemala en esos momentos pertenece a la monarquía española, llega un barco y también con las instrucciones. Aquí en Guatemala se produce un hecho casi insólito. El capitán general llama al capitán del navío para decirle, para preguntarle si es verdad que en La Habana se ha publicado la cuestión del 12. Y el capitán le dice que sí, que él viene de La Habana y que se ha publicado la cuestión del 12. Sin embargo, no se atreve en Cartagena de Indias, por muchas circunstancias, porque además están en confrontación y están rodeados por los insurgentes, y por temor a las clases populares, la mayor parte negras y mulatas de Cartagena de Indias, a proclamar la cuestión del 12. Y entonces el capitán general de Cartagena, al pobre capitán del barco, lo manda a apresar y lo manda a Turbaco, es decir, a 200 kilómetros al sur. Sin embargo, llegan más noticias y ya no es irremediable. Y es la nación quien publica la cuestión del 12 y ya no le queda más remedio que publicar. De Cartagena de Indias, como bien sabéis, es uno de los grandes emplazamientos de todo el Caribe, se baja hasta Quito, pasando por Pasto. Es una línea vertebral de defensa del ejército realista que lo mantiene desde Panamá, Cartagena, Panamá también por la costa atlántica, Cartagena, Pasto, el centro del pollo de defensa del ejército realista, hasta Quito. Y en Quito se proclama la cuestión del 12 y llega a Guayaquil en octubre de 1820, aunque Guayaquil tiene 3 semanas de vigencia la Constitución, porque los guayaquileños declaran independencia en noviembre de 1820, independencia de España e independencia de Quito. No como independientes de Ecuador, sino ahí siguen sus dimas y diretes históricos e historiográficos. Ahí siguen. Y los vestigios de esa Constitución en todas las plazas se recuperan, porque fueron destruidas muchas de ellas o guardadas, las lápidas constitucionales. ¿Cuántas? Todas las plazas mayores se bautizan como Plaza de la Constitución, y hay cientos. Y llega a Perú, y cuando llega a Perú, unos días antes a Lima, que San Martín ha desembarcado en el norte, y el norte ha proclamado también la independencia. Y aquí es otro escenario, un escenario completamente diferente y tremendamente complejo. Y un escenario, simplemente con un fogonazo, un escenario donde se va a dirimir lo que va a pasar en España, en zona peninsular, 15 años después. Porque resulta que en ese momento, entre el 20, 21 y 22, la oficialidad del ejército realista en el Perú, por una parte, se encuentran ni más ni menos, tendría que decir yo, ni más ni menos que Canterac, que el Serna, que el conde de Almodóvar, que el Infantado, que Espartero, pero también está Rodí o Maroto. Es decir, aquellos grandes oficiales, altísimos oficiales, que van a pelear en la guerra carlista, unos por la parte cristina, liberal, y otros por la carlista, se reúnen en estos momentos entre el 20, 21, 23, 24 en Perú. Y además van a tener el sobrenombre, como bien sabéis, aunque algunos de ellos no estuvieran, de los Ayacuchos, que serán los oficiales que perdieron, cuando llegan a España, que perdieron ni más ni menos que el Perú.
La Constitución era un mito indiscutible, aunque algunos lo cuestionan, pero indiscutible. Podemos ver un rastro tremendo de esa presencia de la Constitución. Como no en abanicos. Es un abanico magnífico porque están las dos Españas, la americana y la peninsular. Cómo se representan, hay estudios sobre los abanicos fantásticos, cómo se representan esos abanicos. Les recomiendo que vuelvan, en este caso es que estaba anunciando, por ejemplo, el Museo del Romanticismo en Madrid, están esos abanicos, o en monedas, o en jarrones, o en cartas, en naipes, y además van en contrabando hasta hoy, ¿no? En cajas de poperas, etc. O en coplas de ciego, que aún quedan desde la época moderna, que llegan al siglo IX, porque hay que recordar que la mayor parte de la población es analfabeta, y se van relatando esas situaciones, enseñando, no solamente en las plazas públicas, sino también en los cafés, en las tabernas, y una luz, etc. De una explosión auténticamente de opinión pública que se va a crear. Pero simplemente, y por terminar, lo que quiero subrayar es que este apoyo también fue netamente popular, tanto en la península como en América. El apoyo a la Constitución, al menos en el 20, 21, 22, 23, de una gran parte de la población, no fueron esos diputados magníficos, o esos grandes ministros y un largo etcétera, que quedan en gran parte de la historia. Un apoyo popular, claro, con ese liberalismo de corte nacional y de corte popular. Catecismos políticos, desde los años 10. ¿Tiene dueño esta nación? Pregunta. Respuesta: no, porque siendo libre e independiente no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona. Además de ella reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo le están adaptando el artículo 2 y 3 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta. Que es esta reunión de todos los españoles, a nadie tiene Constitución. Y esta pregunta que conllevó en 1814 cárcel y en 1823 cárcel. ¿No es el rey el soberano? Porque para el cetro lo lleva, pero ¿no es el rey el soberano? Y contesta a forma, evidentemente, de una pedagogía religiosa. El rey es un ciudadano como los demás, que recibe su autoridad de la nación, pero como ésta le concede una parte de la soberanía por convenir así el bien general. Se le suele dar ese título, tanto para manifestar la elevación de su dignidad como para inspirar el respeto que se le debe. Yo creo que, aunque con los documentos en la mano, con los documentos históricos en la mano, no creo que seamos capaces 200 años después de aproximarnos a quien leyó esto y lo trasladó en voz alta en una plaza del pueblo, de los pueblos, en un café, no digo en el Congreso, en una taberna. ¿Qué podrían pensar hace 200 españoles, hace 200 años, nuestros compatriotas, aquí y allá? ¿Cuál fue su importancia? Quien elaboró la Constitución, y al final voy a pasar por un gran defensor de la Constitución de 1812, si tengo que pasar, paso. Se ha escrito mucho sobre la Constitución de 1812, y a mí a veces me parece pero no lo voy a decir. Me da pena algunas cosas que se dicen o que se escriben. Yo creo que a los ilustrados la historia o algunos historiadores al final les exigieron que fueran liberales. Pues no fueron liberales. A los liberales les exigían o les exigen que fueran pues casi demócratas, y no fueron demócratas. Y a los demócratas, me refiero del siglo XIX, les exigían que casi fueran socialistas utópicos,
Y no fue hasta los años 60-70, en 1800, socialistas utópicos. Y a los socialistas utópicos les exigían prácticamente que fueran socialistas. Y tampoco. Es decir, yo creo que hay una exigencia a veces hacia la mirada de nuestro pasado, muy del presente, pero no solamente del presente, sino que exige desde el presente. Y entonces pasa una gran factura en esos momentos. Y en la cuestión del 12 hay una serie de apelativos que me parecen, a mí personalmente, sonrojantes, como lo que se han escrito. La cuestión del 12 fue una, y se ha escrito, lo puedo citar, la cuestión del 12 fue una constitución esclavista, porque no abolimos la esclavitud. Entonces, repasamos las constituciones, ¿qué constitución abole la esclavitud? Pero es igual. En 1812, ¿quién había abolido la esclavitud? Recordar que en Estados Unidos se llegó hasta 1861 para abolir la esclavitud. Y a nadie se le ocurre, por lo menos que yo conozca, decir que la Constitución de Estados Unidos, 1781, era una constitución esclavista. Bueno, menos decirlo en Estados Unidos, a ver si no te dejan salir y te llevan preso o lo que fuera, ¿no? O no te dejan entrar o lo que fuera. Es decir, no, hay una cuestión. Ahora, quien pensó esa Constitución, dan sus nombres y apellidos, la Comisión de Elaboración de la Constitución, pensó esa Constitución para que en el momento que se aplicara se pudiera en marcha un Estado liberal. Y entonces actúa, y actúa en 1820, porque no hizo falta absolutamente ningún decreto una vez que se proclamó la Constitución del 12 para que se pusieran en marcha ayuntamientos constitucionales, que se pusieran en marcha las elecciones de Cortes. Se inician el 9 de julio de 1820. Que se pusieran en marcha las diputaciones provinciales, que se pusiera en marcha la milicia nacional, que se pusiera en marcha el ejército nacional, es decir, las pruebas de nobleza para la oficialidad quedó suprimida, que se pusiera en marcha al día siguiente algo central, la libertad de imprenta, porque hay artículos de la Constitución del 12 que ya lo establecían, que se pusieran en marcha los derechos civiles, supresión de la Inquisición por defecto, la soberanía nacional, la división de poderes y un juego, etc. Y eso fue lo que pasó en América y lo que pasó en España. Al día siguiente del 10 de marzo hubo una constelación de ayuntamientos puestos en marcha con los concejales, se llamaban en este caso regidores, de 1814. Se puso en marcha las elecciones que van a brindar las Cortes del 9 de julio, que se van a reunir en Madrid. Se puso en marcha las diputaciones provinciales, las del 14. Y en ese momento los ayuntamientos ya tuvieron un artículo tremendo revolucionario, pero revolucionario. Podemos comparar en los años 10, 20, 30 en adelante qué constitución del mundo europeo y americano tiene en su articulado el que se crea unilateralmente, sin ningún decreto, sin ninguna orden del rey, un ayuntamiento cada 1000 almas. Cada 1000 almas. ¿Ustedes saben lo que supuso eso? Lo que supuso es que el regidor de turno en esos momentos fue el registro parroquial y contó cuántas almas se habían bautizado. Y cuando llevaban a un pueblo dijeron, ayuntamiento. No hubo falta, obviamente, ni un derecho real, ni un decreto político, ni nada. Un criterio estrictamente demográfico. Y fíjese que la graduación no solamente es 1000, que ya es un listón bajo, sino que la técnica, aquí, la media cuestión, es que a la hora de discutir se apreciaron que fueran almas. Por lo tanto, no hubo caso ni mayoría o minoría de edad, ni género. Todos contaban. De una cuestión cualitativa. Puede haber sido habitantes, podían haber sido vecinos, por lo tanto son cabezas de familia, e incluso un superlativo ciudadanos que pagan renta.
fueron almas, registros parroquiales, cuentan ayuntamientos. Y un ayuntamiento es el poder local, como bien sabemos, hasta hoy, en donde tenían 4 competencias, tienen 4 competencias, pero 4 competencias autónomas que gestionaban cada una de sus ciudades: abasto, sanidad, reclutamiento, milicia nacional, justicia y un aspecto fundamental: fiscalidad, hacienda. Los impuestos que se cobran ahora se los van a quedar el ayuntamiento y los van a gastar para disgusto de la nobleza, claramente. Pero en este caso os podría decir cómo también en América empiezan a crearse ayuntamientos, hasta tal punto que donde mejor se ha estudiado ha sido en México en los últimos años. Lo que sucederá es que en las constituciones desde la República Federal de México en 1825 y 26, esos estados elevan el número de habitantes y el número de almas para que se crean ayuntamientos. Entonces Oaxaca, que tiene una densidad de población extraordinaria, la mayor parte indígenas, el Congreso de Oaxaca en 1825 sube a 6.000 el número de almas para crear un ayuntamiento, porque textualmente esos debates dicen: no hay forma de gobernar a esos ayuntamientos, no nos hacen caso. Luego, una de las formas es: vamos a restringirlos, vamos a reducirlos y a ver si los podemos controlar. Otro caso fue, y no me detengo mucho más y voy más rápido, las diputaciones. Claro, las diputaciones. Nosotros hay grandes estudios de la creación de las diputaciones en España. Ahora, en estos momentos, hemos descubierto también, estoy hablando para España, no para Nueva España, sino para España, cómo entre grandes, todos ellos, de historia del derecho, Jaén, la Universidad de Elche, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Tarragona, han estudiado la creación de las diputaciones no en 1812, que sí se conocía, sino en un decreto que hasta hace poco tiempo, 5 o 10 años, e incluso ahora ha pasado desapercibido. 27 de enero de 1822, división provincial en España, y se crearon 52 provincias y 52 diputaciones, con sus 52 capitales de provincia. Si nosotros hacemos un repaso, y no voy a citar nombres, un repaso por las páginas web de las diputaciones, lo hemos hecho, la mayor parte de estas diputaciones actuales cifran su acto de nacimiento en 1835, otras en 1812, las centrales, pero todas en 1835. Si nosotros preguntamos en general cuál es la división de España, todos contestaríamos: Javier de Burgos, 1833, una forma de decir no. Enero de 1822, 52 provincias, 52 diputaciones. Y esto se va a aplicar a la Constitución. Solo que en este caso, para el caso de Castellón, hablamos con el presidente del gobierno, que ya lo ponía, y le dijimos hace 2 años: ¿ustedes saben que cumplen 200 años? Sí. Bueno, pues entonces vamos a hacer un libro, y afortunadamente lo hicimos, que es el origen de la Diputación de Castellón. Pero pasa lo mismo en toda Nueva España, pasó lo mismo en toda América, con la creación de las diputaciones, y tengo que decir que pasó lo mismo en el Perú, con una serie de grandes estudios por una profesora que lleva tiempo, 20 años o más, diciendo: en el Perú había diputaciones, en el Perú había diputaciones en los años 20. Nuria Sal, de la Universidad de Girona. Nadie le cree, lo que mostrando con sus textos. Claro, 20 años después o 25 años después, ahora sí, ¿cómo cambia, en este caso, la percepción historiográfica? Podríamos hablar, voy a terminar, sobre los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Fueron fundamentales, igual que fueron fundamentales, no sé si soy yo, los diputados ahora. Vale.
Vale. Los diputados americanos obviamente fueron fundamentales. Sí, fueron fundamentales en muchas cosas, pero una especialmente fue en la creación de diputaciones, con una doble matiz, que llegaba desde las discusiones del proyecto de constitución en finales de 1811. Diputados americanos, especialmente los no hispanos, los que van a ser mexicanos, los centroamericanos especialmente, y algún andino, lo que proponían y lo que veían las diputaciones es que tenían que tener, como eran unos entes de representación, tenían que tener también una categoría soberana. Y ahí se enfrentaron. Porque los liberales españoles plantearon las diputaciones como los entes de administración económico-políticas, pero sin representación, argumentando y planteando que solamente había una soberanía nacional. Un debate actual, no para las diputaciones, sino un debate actual para la organización político-administrativa del Estado español, como bien sabemos, actual de hace ya bastantes años. Sin embargo, los americanos lo que plantearon es que si había procesos electorales mediante los cuales se elegían a diputados y esos diputados eran representantes de la nación, mecanismo electoral, y independientemente por la provincia que se eligieran, todos en su conjunto y en su reunión eran representantes de la nación, ¿por qué no en ese mecanismo electoral de elecciones de diputaciones con representación también, el ente provincial era también representantes y soberanos de su provincia? Lo que estaban planteando en 1811, 1812, sin ninguno mencionarlo, era un federalismo. Sin ninguno mencionarlo. Y lo que volvieron a plantear en 1820-21 era exactamente lo mismo. Simplemente diré que cuando se independiza México en 1821 y en su tránsito del 21 al 23 en un imperio, pero en la proclamación de la República Federal Mexicana en 1824, durante más de 50, hasta los años 90, la historiografía mexicana estaba influenciada por la propuesta, obviamente proveniente de la historiografía norteamericana, que el primer federalismo mexicano era una copia del federalismo norteamericano. Hasta que una profesora de la Universidad de Texas, en 1955, escribió un libro, la Diputación Provincial en México y el Federalismo, que calcaba las diputaciones provinciales de 1812, 1820, 1821, 1822, cuando se proclamó la cuestión del 12 en Nueva España, y los estados federales de la Primera República Federal de México en 1824. Eran prácticamente los mismos. Profesoras como Nettie Lee Benson. Nadie le hizo caso, menos en Estados Unidos, que además quedó bastante marginada. Nettie Lee Benson murió en 1993. En 1994, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México reeditaron su libro desde 1955. En 1994, 40 años después, en otra coyuntura historiográfica y política, ideológica, política, la guerra final, totalmente diferente, y se convirtió en un bestseller hasta hoy. Hoy nadie discute prácticamente que el primer federalismo mexicano es herencia de la cuestión del 12 y de esas diputaciones, no por una cuestión de opinión, sino por una cuestión de demostración, en este caso. Y termino, ahora sí, de verdad. En 1955, dos grandísimos profesores, Palmer de Harvard y Rodeshot de
de la Universidad de París, se juntaron en un gran congreso de ciencias históricas en Roma y formularon una ponencia que tiene 85 páginas, se puede consultar en francés, que se tituló Las Revoluciones Atlánticas. Palmer escribió este gran libro, la era de las revoluciones democráticas, y acuñaron un concepto, como suelen acuñar los buenos estudiantes, historiadores franceses y anglos, lo cuelgan un concepto y lo lanzan y triunfan, mérito suyo. Hasta hoy, las revoluciones atlánticas. ¿Qué dijeron las revoluciones atlánticas? En un contexto, evidentemente, 1955, de creación de la historia de la Atlántica, de creación de la Organización del Tratado Atlántico Norte y de confrontación entre Occidente y Oriente, en este caso. Todo ese contexto. ¿Qué dijo en este caso? Pues lo que plantearon sintéticamente fue lo siguiente. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa sirvieron de modelo y de ejemplo y de irradiación a todas las demás revoluciones hasta la primera mitad del siglo XIX. Lo demás fueron una copia o un reflejo suyo. Y triunfaron. Incluso decía casi hasta hoy. ¿Cuántas veces se ha explicado, se sigue explicando simplistamente que las independencias hispanoamericanas fueron por tres motivos? Una ilustración francesa y anglosajona, la influencia de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ya está. Aquí, evidentemente, omitiendo todas las razones internas de las independencias. Y, evidentemente, 1820, los años 30 y todas las demás europeas fueron sin flujo. Esto empezó a cuestionarse en los años 80 y sobre todo en los años 90, en donde, entre otros, pero un discípulo de Nettie Benson, que es Jaime Rodríguez, publicó en 1996, es decir, de ayer, 1996, pero otra coyuntura historiográfica y otra coyuntura histórica e ideológica política, porque estos temas no son cualquier tema histórico solamente. En donde lo que planteo es que esas independencias tenían un leitmotiv propio y además la irradiación de la Constitución del 12 no solamente impactó, como se sabe evidentemente, en Europa, Noruega, Bélgica, hasta Rusia, Grecia, Portugal, sino que impactó también y de una forma muy importante en no solamente Hispanoamérica, sino también Iberoamérica, Brasil. Y entonces no solamente es una cuestión de comparar constituciones de los años 10 y 20 y ver qué asumieron, sino cómo, lo que he intentado explicaros en la primera parte de mi charla, cómo había que fijarse y rastrear y ver en los archivos qué pasó en 1812 en América. ¿Se publicó o no se publicó lo del 12? ¿Hubo o no hubo ayuntamientos? ¿Hubo diputaciones? ¿Fueron importantes los diputados americanos? ¿Qué dijeron? ¿Qué plantearon? ¿Qué consiguieron? Y otro tanto, como estaba diciendo ahora, en la siguiente, que se proclama Revolución del 12, en este caso en los años 20. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu conferencia. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Quiero hacer, yo voy a hacer la primera, si se me permite. Antes hablamos de si existe o no existió una revolución liberal en nombre de la revolución. Yo creo que tu respuesta en cuanto a la defensa de la Constitución del 12 y la extensión de todo el movimiento de la Revolución del 12 a ambos lados en ambos hemisferios. Me parece que tu opinión es que sí hubo realmente una revolución liberal, sobre todo en América.
La España peninsular fue frustrada, entiendo yo, ¿no? Soy un firme defensor de la Constitución del 12, pero como un programa de modernidad, porque era realmente un programa de, como has dicho antes, constituir un Estado liberal, con un defecto que era más bien teórico y no práctico, es decir, la separación de poderes era tan radical que en el término liberal del gobierno Feliu, el episodio ese donde dice el rey va a comprar gobierno, dice las cortes que ese gobierno no. Bueno, que corresponde o no corresponde al ejecutivo montar el gobierno. Quizá hay una cuestión de cierta inmadurez del liberalismo español respecto al texto de la Constitución del 12. Pero efectivamente yo pienso que sí, que hubo una revolución liberal en España, pero fue frustrada. Entre otras cosas porque solamente el ejército parece que era la única organización que realmente existía. La organización como tal, eran milicias nacionales que siempre podían constituir como ejército militar. La primera sería, pues ya está contestada realmente, existió una revolución liberal en España. Y la segunda cuestión es, cambiando totalmente de tercio, ¿tiene sentido en un mundo globalizado como el que estamos viendo ahora, con un cambio geoestratégico respecto a China, Rusia, el mundo anglosajón, un mundo dominante, ¿juega algún papel la hispanidad? A pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista historiográfico, del tema del viaje de Urdaneta, ¿no? por el Pacífico, el océano Pacífico como descubierto por la hispanidad, ¿juega algún papel la hispanidad como tal? A pesar posiblemente de los propios hispanos, ¿no? Que no lo creemos ni de broma. Son dos cuestiones. ¿Sí? La revolución era como de broma. Y disculpad que me haya dicho yo la pregunta. Sí. Bueno, lamento el no poder tomar el micrófono o a mi voz o a mi distancia. Bueno, respecto a la primera pregunta, lo viví en primera persona, al final de primera persona, a final de un gran debate que hubo en España. Si me preguntas respecto a España, si me preguntas respecto a América, la cosa continuó. Cuando hablo de América, hablo del continente americano, no hablo de Estados Unidos, que se suele monopolizar sobre este concepto. En España hubo un gran debate, como bien sabéis, a finales de los años 70, en los años 70 y principios de los años 80, que volvía a retomar un gran debate, más que histórico, ideológico, político, que se suscitó en los años 20 y 30 del siglo XX, acerca de cuándo, lo mismo que tú me estás planteando, si había habido en la historia de España una revolución liberal o no. Y sí, cuando había, sobre todo lo que estaban persiguiendo muchos, más que historiadores, sociólogos, politólogos y economistas, era dilucidar cuándo se había gestado la creación del capitalismo en España. Y esto fue conllevado, evidentemente, llegó, transitó y fue largo y tendido y no siempre agradable, ni personal ni académicamente, tampoco ideológico y políticamente. Y aquello se quedó en, no sé bien en qué tablas, pero eso yo lo viví, si no en primera, en segunda persona, y también lo padecí, y lo disfruté todo, una cosa ya en conjunto. Los planteamientos es que se viene a suceder, y es uno de los elementos que yo he intentado estudiar, diría en los últimos años, y no es verdad, porque al menos desde los años 90 que llegué a México y a América Latina. Y era justamente cuando había triunfado de una forma fundamental, central, el Estado liberal. Primero en España, y me formé con mi maestro Luis Sebastián, y evidentemente para mí sigue siendo un aspecto central verlo en América Latina, obviamente con el tema de las independencias. Y tengo que decir que para el caso español no lo sé, porque ya que ese debate se extinguió, nadie lo utiliza ya, ni lo recupera, y te agradezco la pregunta. Para el caso americano soy de la minoritaria, ¿no? Porque
Mi interpretación, no mi opinión, sino mi interpretación es que la revolución liberal, que como en los años 70 y 80 se llamaba, se planteaba que fue un punto de discusión liberal burguesa, acabó triunfando en 1844 en España. ¿Qué es entonces el trienio? Acabó triunfando en 1844 porque en el 45 lo que se produjo fue un Estado constitucional muy moderado, pero constitucional, una propia constitución del pueblo. Y no volvió al antiguo régimen, me refiero en ese sentido. Ahora, ¿qué fue el trienio? Bueno, yo casi me he convertido, no sé si en un abanderador cruzado. Lo que no fue, y me resisto, pero no es una cuestión de opinión, sino que hay que seguir demostrando, primero fue un fracaso. Porque esa historiografía magnífica a la cual yo me aludía de la transición democrática de los años 70 y 80, subrayaron notablemente que el trienio fue un fracaso. Yo no sé si porque estaban comparando con la transición en ese momento español y quien lo escribía pensaban que no era exactamente lo que ellos querían, pensaban o que habían soñado utópicamente o no utópicamente en ese momento. Nunca se lo pude preguntar a ver y no vales, quedó escrito y ahí queda simplemente para interpretación. Ahora, el trienio para mi forma de ver no fue un fracaso, fue una derrota, y fue una derrota por las armas. El ejército que entró fue un ejército de 90.000 soldados, no fueron 100.000, pero fueron 90.000 soldados. ¿Cuántos soldados tenía el ejército español en la península en esos momentos? 35.000. Pero no solamente hay que pensar en 35.000, sino dónde estaban los capitanes generales, quién ha situado a los capitanes generales desde abril de 1823 para hacer frente a esa invasión. Y ese fue como capitán general de las Fuerzas Armadas y un largo etcétera. Yo creo que al trienio se le ha exigido, como en otras fases de la historia de España, mucho. No fueron 3 años, fueron casi 4 años, pero les exigimos desde hace 200 años que derrotaran al antiguo régimen, que derrotaran al antiguo régimen en Europa, que hicieran una desamortización, que hicieran una desvinculación, que además crearan un Estado liberal, que ese fuera perfecto y que casi crearan, que lo tuviera un sufragio universal, no indirecto, sino un sufragio universal, que concedieran también, o que otorgaran también voto a las mujeres. 1820. Si nosotros nos situamos en 1820, no existe Italia, no existe Alemania, no existe Polonia, no existen los Estados-naciones europeos, porque además son estados absolutistas. Bélgica 1861 no existe. Lo que existe es el triunfo de la restauración absolutista. Si nosotros giramos los ojos a América, ahí sí que triunfan los estados-naciones. 1830 no vuelve el absolutismo a América continental. Cuba y Puerto Rico sabemos que sí, Santo Domingo se queda independiente, Filipinas, las 3 como colonias de una monarquía española. Pero ahí yo creo que hay que comparar y entrelazar las cosas sosegadamente desde esa perspectiva. Y en segunda cuestión, a mí me da bastante, a veces, rubor y pena las diferentes, es un tema histórico, pero lo voy a contestar, las diferentes políticas intermitentes y de vaivenes del Estado español desde la transición hasta aquí, independientemente de los colores políticos. Si nosotros miramos la política cultural, intelectual y evidentemente general de Francia o de Alemania o de Inglaterra respecto a América Latina, pues entonces estamos en desventaja notablemente. Hay potentes institutos de estudios andinos, mexicanos, franceses, alemanes y británicos. Franceses, alemanes y británicos. De ahí, como salió en la conversación en la conferencia de Carlos Malamud, el término de América Latina. Bueno, lo inventaron y triunfaron. Es decir,
Una cosa, o sea, yo creo que el problema no es que lo inventen y triunfen, el problema es que lo inventen, triunfen y nos quedemos iguales, ¿no? Nosotros tenemos una fiesta nacional oficial, que es el 12 de octubre. Yo me ocupé, porque me encargaron hace unos años, de redactar algo sobre el 12 de octubre, lo cual es una cosa pues, difícil, desde aquí y desde allá, y desde allá y desde aquí. Y fui a ver lo que decía el BOE del 12 de octubre, como fiesta nacional, que está registrado en el BOE. No recuerdo el día, pero sí en 1986. Les animo a que vayan a ver qué dice el BOE de cómo relata nuestra fiesta nacional. La palabra América no existe. No existe. Por lo tanto, bien. Entonces, yo creo que ahí, tanto la integración histórica, que se está recuperando, yo creo, de una forma importante, como en otras cuestiones, seguimos teniendo un complejo de inferioridad que ya no se explica. Ya no se explica ni se sostiene. Y creo que desde hace tiempo. En muchas parcelas científicas, no solamente de las humanidades, sino, como bien sabemos, en muchas parcelas científicas, muchos aspectos culturales, etcétera, tanto en España como en América Latina. Ahora ya sabemos quién domina las redes sociales y una concentra. Y contra eso es un gran gigante. Bien, ya lo sabemos. Y no creo que sea en este caso de David. Pero yo creo que hay que responder. Simplemente voy a terminar con una cosa. Leí el otro día, hace muy poco tiempo, 3 o 4 días, quizá menos, una reseña en un periódico nacional sobre el homenaje que se le ha tributado a un gran historiador, que se ha recientemente jubilado. Quien hacía la reseña decía, en este caso, el resto de esa reseña estoy totalmente de acuerdo con él, pero me llamó la atención lo siguiente. Decía que era uno o el gran historiador español más internacional. Por buena parte de su obra se ha traducido o se ha escrito al inglés. Entonces me quedé pensando, bueno, entonces el que sea uno muy internacional no es que sea conocido en muchos países, sino que sea, ¿no?, que haya escrito, que se pueda leer su obra en el idioma dominante mundial. Porque si es así, entonces yo conozco seguramente a 4 o 5 grandes historiadores y historiadoras que han publicado sus obras y se leen sus obras en España, en Bolivia, en Argentina, en Cuba, en México, en Guatemala, en Puerto Rico, en Uruguay, en Paraguay, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, no sé, son 15 o 16 o 17 países. ¿Qué más internacional que eso?